con Dios. Mateo 20, 29 al 34. Aquí vamos a ver un milagro que creo que nos va a encantar a todos escucharlo y nos va a inspirar porque habla de cuando ellos salieron de Jericó. Una gran multitud seguía a Jesús. Junto al camino estaban sentados dos ciegos que al oír que Jesús pasaba gritaron: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban aún más: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿qué quieren que yo haga? Ellos le dijeron: Señor, que se abran nuestros ojos. Jesús se compadeció de ellos y les tocó los ojos, y en ese mismo instante ellos recibieron la vista y lo siguieron. Vean cómo este encuentro nos prepara y creo que nos describe a todos. Cuando escuchamos lo que Jesús ha estado haciendo, volteamos a buscarlo y clamamos a su nombre, obtenemos esa mirada, esa vista, pero no solo eso, sino que obtenemos esa gracia de parte de Dios. Estos hombres claman y dicen: Jesús, Hijo de David, le reconocen quién es. Dice: ten misericordia de nosotros. Pero esta pregunta, a ver, ¿qué les despierta a ustedes esa pregunta? ¿Qué quieren que haga? ¿Qué quieren que haga? Ante algo que parecía evidente, ¿verdad? Uno dice: no sé, no entiendo tu pregunta, no entiendo esto. ¿Qué quieren que hagan? ¿Cómo nos va cuando nos topamos con Jesús? ¿Qué respuesta tiene Jesús normalmente? Y es algo que nosotros realmente en nuestro corazón necesitamos mucho más de lo que podríamos pedir, Nikki. Y cuando estos dos ciegos gritan: Hijo de David, están liberando, Ricky, los dones del Señor. O sea, ¿qué quieren que haga? Es la pregunta que hace Jesús, que pareciera una pregunta tan lógica que incluso se la hace al paralítico que no se podía meter al estanque, ¿se recuerdan? Quiere ser sano, porque creo que yo lo interpreto como el tope mental que podemos tener que se opone a nuestra fe. Cuando nosotros ponemos la lógica, el sentido común, el intelecto en el milagro que estamos pidiendo. En este caso, estos dos ciegos que dicen: vamos a hacer el ridículo con tal de alcanzar a Jesús. Yo me imagino que Jesús venía caminando y venía predicando, y tal vez estos ciegos estaban gritando: Hijo de David, y no dejaban que los demás escucharan a Jesús. Y les dicen: Shh, cállese, ciego, cállese. Se está hablando el Señor. Pero aquí se trataba de ver o no ver. O sea, aquí estamos viendo dos ciegos que están buscando un milagro. O sea, respondiendo a tu pregunta, Ricky, cuando Jesús dice: ¿qué quieren? Es realmente, Él quiere que nosotros abramos la mente a poder entender el mundo de la fe y el mundo espiritual y cómo Él puede contestar cualquier petición si Él quiere que nosotros le hagamos sin importar cuál sea nuestra condición. Así es, y creo, Nikki, que esta pregunta recurrente, bien decías tú, se la hacía también al paralítico. Esta pregunta es entender nosotros cuando la leemos, ¿qué responderíamos nosotros? ¿Qué hablamos con Dios? Y estos personajes, estos hombres, aun cuando carecían de vista natural, supieron reconocer y ver, no ver algo que los demás no podían ver. Jesús no solo nos está enseñando, Jesús puede hacer mucho más. ¿Qué tal si apelamos a eso y vemos qué hace? Y hoy decía Nikki, Fer, Dios puede hacer milagros. Y teníamos unos mensajes el día de ayer. Dios hoy quiere hacer milagros. ¿Qué tal si abrimos esas posibilidades y entendemos que nos vio con gracia, nos vio con misericordia y Dios quiere hacer algo, Fer? Así es, de mí me llena de fe pensar que todas las personas que llegaron a Jesús, como los ciegos, como es el paralítico que mencionaba Nikki, todos fueron sanos. O sea, Jesús sanó a todos los que se acercaron, 100%. a todos los que se acercaron a Él, porque no hay una enfermedad que sea tan grande que Él no pueda sanar o que sea tan pequeña que Él no quiera sanar, ¿verdad? O sea, lo que estemos pasando, Él ya ganó esa batalla en la cruz, ¿verdad? Y yo quisiera invitarte a que pienses, así como nos pertenece la salvación, porque él lo ganó en la cruz, así nos pertenece también la sanidad. Y Salmo 103 dice que Él perdona todas nuestras iniquidades, pero sana todas nuestras dolencias. O sea,
o sea, es como que está a la par, ¿verdad? Esa salvación y esa sanidad que Él ganó por nosotros. Entonces es como que la mesa estuviera servida, porque Jesús llegaba y sanaba. Hoy es el tiempo del Espíritu Santo, pero Él ya ganó esa batalla por nosotros, entonces tenemos que creerlo, ¿verdad? Y el otro tema es que en el cielo no había enfermedad, en el cielo no hay enfermedad, en el cielo no va a haber enfermedad. No hay hospital. En Edén, como decía el sabio mexicano, en el cielo no hay hospital. Ese hermoso Pero grito. ¿sabes qué también? Jesús me dijo. En Edén... cántela, si la sabe, cántela. Así va a cantar un pedacito, cántela entera. Hoy no es miércoles, pero... Ay, estamos bloqueando la inspiración divina, Fer. No, hombre, como quiere salir. Pero sabes que en Edén tampoco había enfermedad. No era así. Entonces, Dios quiere que eso suceda también con nosotros en este tiempo y que podamos ver esas sanidades. Amén. Y fíjense que yo me ponía a pensar en esta historia que es tan pequeña, o sea, en este relato es tan pequeño, pero ¿cuántas veces también nosotros no nos convertimos en esas personas que callan a los enfermos? Que estaban las personas, Jesús, hijo de David, cállese. Cállese, ciego. Entonces, y esto tal vez va lo voy a decir para las personas que asistimos a la iglesia. Muchas veces creemos que en la iglesia van los santos, que van los sanos, que van todas las personas que no tienen nada que sanar o que curarse. Y realmente a la iglesia vamos todos los que necesitamos ser curados. Entonces no esperemos que en la iglesia, muchas veces decimos, no voy a la iglesia porque ahí hay chismosos, porque ahí hay pecadores. Sí, para eso es la iglesia, para que las personas se encuentren con Cristo, para que vivamos en comunidad y entre nosotros oremos unos por otros. Entonces no nos convirtamos en esas personas que uno mira en esta historia que callan al enfermo. Entonces estamos enfermos necesitando del Señor, pero muchas veces nosotros los hacemos a un lado. O sea, la iglesia, aquí no vengas porque aquí tienes que venir sano. No, a la iglesia tenemos que llegar con nuestros defectos y todo y dejar que el Espíritu Santo sea quien transforme nuestras vidas. Entonces yo cuando leía la historia digo, ¿cuántas veces he sido ese discípulo de Jesús mismo que calla al que necesita ser restaurado, al que yo digo, tal vez me siento tan espiritual que siento que solo yo soy digno de estar cerca del maestro y que no me sane? Y digo yo, muchas veces yo he estado siendo ese ciego que necesita y que Jesús le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Como decía Ricky, al principio es una pregunta que como que la pregunta es necia, ¿no? Pero muchas veces nosotros mismos no sabemos qué queremos que Jesús haga por nosotros. Y yo creo que Jesús está diciendo, examínate, ¿qué es lo que necesitas? Ve tu corazón. Porque muchas veces como humanos vemos la paja del ojo ajeno, como dice la Biblia, pero no vemos la viga que tenemos nosotros en el ojo. Y Jesús nos está invitando a ver qué es lo que yo necesito primero para poder ayudar a los demás, ¿verdad? Entonces, creo que este es un reto que Dios nos está dejando, Jesús nos está dejando, y seamos esas personas, no seamos esas personas que callan al que necesita, sino seamos las personas que digan, hey, pasa, Dios te puede sanar. Y no, Nicky, Fer, amigo, imagínense. Dice que una multitud seguía ya a Jesús. Termina diciendo esta porción que luego ellos lo siguieron. Pero comienzo con la multitud, porque yo he sido de esa multitud. He estado siguiendo a Jesús, estoy escuchando a Jesús, pero tal vez por vergüenza, por pena, no le pido, no le clamo. Y de repente estos dos hombres claman. Algunos los callan y yo comienzo a ver alrededor qué está pasando. Sucede un milagro. Y yo soy de esa multitud que solo lo seguía sin ver lo que Dios puede hacer. Yo muchas veces creí que Dios no tenía tanta gracia y misericordia como para darme. O no me sentía digno, o no pensaba que Él tuviese tanto, no lo quería interrumpir. Pero estos hombres hicieron lo que tú y yo debemos hacer siempre. No tuvieron pena de interrumpir al maestro. No tengamos pena de nuestras oraciones. Nuestras oraciones, tus oraciones no interrumpen a Dios, no interrumpen a Jesús. Es más, lo encuentran en ese momento donde, Nicky, me impactó lo que decías. Ese clamor despertó dones en Jesús, trajo esa sanidad en Él. ¿Cuántas veces lo seguimos y no obtenemos nada? ¿Saben por qué? Porque no pedimos. Y ahorita que lo hablamos me quedé impactado. Yo he sido de esa multitud, he visto los milagros, pero no me atreví a pedirlos. Y una vez estábamos en el programa y Ronnie dijo, no
limitemos la fe de la gente. Si ellos quieren pedir, no le digamos nosotros cómo Dios va a hacer el milagro. ¿Por qué hacer eso? Entonces tal vez, Nicky, Fernando, Noel, sea un buen momento para recordar, puedo pedir, Nicky, puedo pedir. Pienso en la tragedia de la oportunidad perdida. A veces uno está que le declaro a la Marita, ¿o no? Ese ejemplo de la Marita me encanta. Y tal vez viene uno más feo que uno y la Marita... Y la Marita dice que sí. Yo por eso le declaré a Flor de María. Y la Marita me hizo caso. Pero estos ciegos tomaron la oportunidad. O sea, Sí. ¿será que hay algo imposible para Dios? ¿Será que esa enfermedad que estamos padeciendo, yo les he contado que mi mami, mi gordis, tiene degeneración de la mácula y eso te puede dejar ciega? Y el diagnóstico es, no hay cura para esto. Pero tal vez podemos ver una oportunidad en ese cáncer, en ese defecto, en esa discapacidad. Y podemos pensar, ¿hay algo imposible para el Señor? No lo hay. Entonces, esa tragedia de la oportunidad perdida creo que nos paraliza y limitamos al Señor, como decías, Ricky, de lo que Él puede hacer y podemos ver milagros grandes porque Jesús es el mismo de la Biblia y es el mismo de hoy. ¿Por qué limitarlo? ¿Por qué no atrevernos a pedir como esos ciegos, Fer? Porque lo más triste de esa historia es, digamos, alguien que estaba en la multitud, tenía necesidad, necesitaba Y que vio, ¿verdad? sanidad, y solo se quedó viendo y tal vez llegó a contar a su casa, fíjese que estos empezaron a gritar y Jesús los sanó y tal vez él por dentro con necesidad, pero no se animó, tuvo pena o no sé. El punto es que a veces podríamos estar nosotros así y tal vez hoy Jesús no va a pasar ahí por la calle, pero los principios ya están establecidos. O sea, si lo que está establecido en la palabra, si lo que vemos cuando dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. O sea, es como la promesa ya está ahí, la podemos tomar, la podemos creer. Cuando leemos, por sus llagas fuimos sanados, incluso está en pasado. O sea, eso ya pasó, eso ya lo ganó Jesús Ya en la cumplió. cruz. Entonces es como, no nos quedemos como esas personas tal vez en la multitud que solo vieron y después contaron el testimonio, pero no lo pudieron ver en su vida porque no tomaron el paso que para nosotros hoy sería porque no tomamos la promesa, la pusimos en práctica y dimos el paso en fe para declarar un milagro, para poner las manos sobre nuestros hijos, sobre un compañero de trabajo, sobre un familiar. Atrevernos, Porque Dios está ahí y ya lo dijo. O sea, simplemente ya está establecido, ¿verdad? No es ojalá que Dios nos dé esa promesa, ya está establecido y nosotros podemos tomarlo hoy en la necesidad que tengamos. Y pedir el nivel de fe que necesitamos. Yo lo Como que la puedo de esos decir ciegos. es que lo que pasa y es que cuando esos ciegos, yo estoy seguro que cuando yo me imagino, esto ya no lo dice la Biblia como tal, pero me imagino que estos ciegos a los meses después yo creo que veían a un enfermo y le decían, ¿sabes qué? Yo conozco a alguien que te puede sanar. Yo conozco a alguien que me sanó. Pero cuando empezás a experimentar lo que Jesús hace con tu vida, le tenés menos miedo a la vida, literalmente. Por ejemplo, yo pienso en mis hijas, que las dos fueron un milagro, y a veces cuando las veo enfermas y viene el enemigo y te mete la idea, mira, y que si que te quedas solo con una o algo así. Yo digo, no, es que el Señor cuando hace la obra la hace bien. Yo nunca he visto o he leído en la Biblia que diga, y Jesús sanó solo un ojo de un ciego, o Jesús solo lo sanó de la cintura para arriba. O sea, Jesús hace bien la obra. Jesús cuando sana bien, no sana medio cáncer, te sana el cáncer completo. Jesús no te sana solo la mitad del cerebro, te sana el cerebro completo. Entonces, eso es lo increíble de Dios, desde creerle y saber que cuando Él te sana, te sanó por completo. Entonces, yo creo que hay gente que a lo mejor nos está viendo que ya recibió sanidad, muchas veces duda, porque viene el enemigo y te dice, el Señor te sanó a lo mejor de algo en el estómago, te sanó de osteoporosis o te sanó de lo que hayas pasado, y de repente te viene un dolor. Me regresó la enfermedad. No te regresó nada, porque si el Señor te sanó bien. Y tienes que tomar esa promesa de parte de Dios también y creer que Él es el que sana todas tus dolencias, como decía Fernando, que dice la palabra del Señor, y creerle porque tenemos un Dios que sigue haciendo milagros. Así es, amigos. Y lo que estos hombres claman es, Señor, Hijo de David. Ese momento es en el momento en que ellos creen Él es. Él es. Y por eso la fe alcanza, porque se cree en Él y Él es el que hace.
No se cree en algo más, se cree en Él. Y Fer, yo creo que es buen momento para orar por milagros y creer que Dios no solo puede sanar, Dios nos quiere salvar por completo, hacer sus hijos y por ende sanar y todos los milagros que necesitamos. ¿Nos guías? Así es. Vamos a orar. Si puedes cerrar ahí tus ojos y vamos a orar y voy a empezar leyéndote Salmo 103 del 1 al 3. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias. Señor, te damos gracias porque tú nos amas y nos regalaste este día. Gracias por haber ganado esa batalla por nosotros, por el pecado, por nuestra salvación, por que derrotaste al pecado, derrotaste a la enfermedad y hoy nosotros podemos venir aquí con esa seguridad, tal vez desesperado en lo humano, en nuestras fuerzas, como se sentían estas personas de esta historia de la Biblia, pero con la fe y con la seguridad de que tú ganaste esa batalla por nosotros, que tú eres el que perdona nuestras iniquidades y el que sana nuestras dolencias. Y hoy, Señor, creyendo en tu palabra, creyendo que estas señales van a seguir a los que creemos en ti, que vamos a poder poner nuestras manos, sanar enfermos, echar fuera demonios. Señor, venimos a declarar milagros de sanidad. Y si tú estás atravesando esto ahorita, si un familiar tuyo está atravesando esto ahorita, que podamos decir en este momento, llevamos a la cruz cualquier enfermedad y desatamos sanidad divina, porque tú lo hiciste, Jesús, tú lo hiciste cuando estuviste aquí en la tierra y es algo que tenemos a nuestra disposición. Así es que declaramos ese milagro de sanidad y llevamos a la cruz cualquier enfermedad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le cuento algo, cuando terminábamos ese momento de oración, nosotros todos acá podemos dar fe de esa presencia de Dios que podíamos palpar aquí en este lugar. Sabemos que Dios ya está haciendo milagros, Dios está ahí con cada uno de nosotros en esta comunidad virtual. Le vamos a dar espacio para que en este momento escuche algunos consejos de empresas que creen en la visión de Vaya con Dios y luego de este breve corte continuamos con más crecimiento personal. Vaya por café. Ay, por ahí. Conozcamos nuestra mente. Vivamos de una manera diferente. Cada día, cautivados por la palabra de Dios, podemos transformar lo negativo en positivo con una mente renovada. Y hoy vamos a ver 6 claves para gestionar a esa persona tóxica. Ok, vamos a empezar. Todos tenemos a alguien cuya sola presencia nos altera emocionalmente. Generalmente porque en algún momento nos impactó negativamente. Sentimos malestar cuando estamos con esa persona. Nos incomoda y nos hace sentir vulnerables, aunque no podemos alejarnos fácilmente. Esa persona puede ser alguien cercano y su presencia y comportamiento nos quitan la paz. Estas personas tóxicas pueden ser celosas, inestables o neuróticas y nos desestabilizan rápidamente con sus comentarios negativos. A menudo permitimos que estas personas ingresen a nuestro círculo íntimo, dificultando la construcción de relaciones sanas. Son manipuladores expertos que detectan nuestras debilidades y nos asfixian emocionalmente. No debemos confundir esa toxicidad con alguien que solo está pasando por un mal momento. Tampoco todos son tóxicos. Solo no fue un mal día. Todos tenemos un mal día. Ya. Yo sé que ahora mismo muchos ya están ahí poniendo será? nombres y si usted no tiene tal vez algún nombre de algo, a lo mejor puede ser usted la persona tóxica. Es una broma. Aguas. Dice, las personas tóxicas no Se fue. aportan nada positivo. Imagínense, las personas tóxicas no aportan nada positivo y eso es muy bueno saberlo. Pero a veces mantenemos estas relaciones por miedo a la soledad, tolerando situaciones que no deberíamos estar tolerando. Y recuerde que estamos hablando de gracia y misericordia el día de hoy, ¿verdad? ¿Verdad, Nobel? ¿Verdad? La clave es evitar que estas personas invadan nuestro mundo interior y no permitan que anulen nuestra capacidad de tomar decisiones. Si permitimos que las personas tóxicas nos invadan, podemos desarrollar síntomas de ansiedad, culpa y baja autoestima. Por esta razón es importante que tomemos en cuenta estas 6 claves para gestionar a las personas tóxicas de nuestra vida. Vamos a hablar de Fernando, sé discreto con esas personas.
En cualquier momento pueden usar la información que tienen para anularte o hacerte daño. Uy, qué miedo. Sí, imagínese usted. Tenga cuidado con quién habla las cosas, porque mire lo que dicen las personas tóxicas. Pueden anularte o hacerte daño. Las personas que te quieren se alegrarán de tus éxitos y sabrán apoyarte en los momentos de dificultad. Identificada a esa persona que te hace daño, procura no darle información sobre tu vida. Número 2 de estas claves para gestionar a estas personas. Ignora la opinión de la gente tóxica. Así serás libre frente a sus palabras y comportamientos. Relativiza su comportamiento, no les des importancia. De ti depende que ellos te influyan. Si enfrentarte directamente, emprende a ponerte un impermeable psicológico por el que resbalen miradas de desdén, comentarios sarcásticos o críticas incisivas. Debes preguntarte, ¿quiero que esa persona tenga tanta importancia en mi vida? Y punto número 3. Intenta olvidarte de esa persona tóxica. Aléjate poco a poco o sin perder las formas de manera directa. Hay personas que llegan a nuestras vidas y la mejoran. Otras, en cambio, cuando se alejan, la mejoran todavía más. Número 4. Si no puedes Número alejarte 4. porque forman parte de tu vida, aprende a convivir con ellas. Si esa persona va a estar en el cuadro de tu vida, adáptate, dice la historia. La autora, no repitas con ella estrategias erróneas. A continuación, pregúntate con honestidad si se trata de esto me encantó, un tóxico universal. Tóxico universal, si es así como top. Ya, ¿verdad? otro top. Adáptate. Ese tóxico universal que genera esa toxicidad o malestar con todo el mundo. O si se trata de un tóxico individual, hay que saber diferenciar. Ese tóxico individual que curiosamente solo te afecta a ti. Y eso hay que ponerle mucha atención. Sí. No le voy a poner apodos a nadie, no le voy a decir el universal o algo así, ¿no? Tras ese primer paso, el segundo análisis consiste en intentar descifrar aquello que te causa la inquietud en tu relación con esa persona. Es decir, ¿qué sucede en mí cuando veo a esa persona? ¿Surgen sentimientos de inferioridad, de debilidad, de rabia, temor o de ira? Sé en lo posible tu propio terapeuta, con papel y lápiz incluso, y avanza en el diagnóstico. Intenta comprender a esa persona tóxica. ¿Qué le sucede? ¿Por qué me trata así? Y solo voy a hacer una inserción aquí porque este fragmento, ¿saben qué dice? Tienes que entender por qué te altera a ti. Exacto. Es que ese es el poder que tenemos que quitarle. Y no va a depender tanto de la persona, sino de lo que nosotros dejemos o no que nos hagan estas personas. Número 5 de estas claves para gestionar, propuesta arriesgada, dice. Perdonar. Escucha esto. Gracia y misericordia. Perdonar. Un corazón resentido no puede ser feliz. Y muchas veces el perdón es el mejor bálsamo que existe. Si un vehículo hace una maniobra peligrosa o simplemente maleducada, podemos pensar que el conductor es un energúmeno, insultarle y pitarle, lo que no nos proporcionará paz, pero sí subirá el nivel de cortisol y ya sabemos que hace eso en nosotros. O por el contrario, podemos ver a esa persona como alguien ansioso, alguien que no está feliz y compadecernos de esa persona perdonándola. Punto número 6. Tener cerca a personas vitamina. Por ejemplo, hoy estoy en la mesa con personas con mi mismo desorden mental y eso no tiene precio. ¿Por qué? Porque estas personas producen el efecto contrario al de las toxinas en la mente y en el organismo. Son capaces de alegrar el corazón en segundos. Recomiendo tener a mano personas buenas y alegres con intenciones sanas que formen y enriquezcan nuestro equilibrio interior. Las personas vitamina son aquellas que siempre tienen la capacidad de devolvernos la alegría de vivir. Debemos frecuentar su compañía todo lo que podamos ver. Desorden mental, dijo, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, sigamos con la lectura. Ya te clasificaron, ya nos clasificaron. Los tres, Está bien. ¿verdad? Los tres. Está bien, está bien. No hay problema. Los amargados van juntos y se contagian. Y no están estás aquí. Se le cae el guante, se lo planta. Ah, pues nos lo plantó de una vez Nick y nos pasó llevando de corbata. Pues sí. Voy a repetir el párrafo completo. Aquí mis amigos no me están dejando leer. Los amargados van juntos y se contagian. Si estás en un momento de debilidad, recurrir a una persona así puede hundirte y sacar lo peor que llevas dentro. Cuando consigas no sentirte vulnerable frente a
tus personas tóxicas, habrás ganado una importante batalla en la guerra por la felicidad. Y ¿saben qué, amigos? Aquí lo importante es esto. Acá terminaba la autora diciendo, cuando logres esto, ¿verdad? Desarraigar tus respuestas a estas personas, habrás ganado una gran batalla. Porque al final no se trata de si las personas son tóxicas o no. Y lo cierto es, y reconozco que acá Marian Rojas nos da elementos para entender personas que puedan estar siendo dañinas en este momento, y no necesitamos permanecer en ese contacto directo. Necesitamos a Dios. Yo sí quiero decirles, necesita a Dios para gestionar esa relación con estas personas, porque si no nos podemos ir por la tangente y creer que podemos, cualquiera de nosotros, clasificar a las personas y decir, esta persona es un aquí, este es un universal, ¿verdad? Este solo es individual, solo me saca de onda a mí. O pásense para acá, los amargados van juntos. Corra, hay espacio para más. Pero lo cierto es que nosotros les estamos entregando esa clasificación y Noel decía en el primer segmento, tenemos que tener cuidado y no estar juzgando, ¿verdad? Ustedes viendo la paja en el ojo ajeno y nosotros no darnos cuenta que tenemos una viga atravesada en nosotros. Pero luego de este comentario, de esta salvedad que no podemos andar juzgando y criticando a las personas o clasificándolas así, sí necesitamos reconocer que muchas veces hay personas que sacan eso y que debemos entender qué ha pasado en nuestro interior, que con esta persona hacemos cortocircuito, ustedes. Y decía, ¿verdad? El párrafo que te encantó, ¿verdad? Que te gustó ahí, Los Fernando. amargados. A veces son personas que tienen una Capacidad. muy buena. Una capacidad para llevar a ese punto de enojo a todos, pero a veces solo a nosotros. Y entonces tenemos que entender por qué a nosotros, por qué a mí me está afectando tanto a esta persona, Fer. Sí, creo que lo importante ahí con el tóxico universal es decir, ese tóxico universal, primero perdonarlo, ¿verdad? Partamos de ahí, que era uno de los puntos de la autora. Porque si no, eso empieza a causar cosas internamente que no están bien y que no nos van a ayudar. Pero deberíamos poder decir y plantarnos también, el tóxico universal no me va a anular y no me va a desviar, porque el tema es que podría llegar a haber una situación en la que nos sentimos así tan como entre enojados o menospreciados. O sea, tiene poder sobre saca vos. como de nuestro lugar y nos anula. Entonces, si está él, yo ya no digo nada porque me va a criticar o puede pasar cualquier cosa, ¿verdad? Y eso lo que puede pasar es desenfocarnos completamente, ¿verdad? Y cuando vemos a Jesús, imagínate tóxicos universales ahí del momento, los fariseos, o individuales, ¿verdad? Porque tal vez era así contra Jesús, pero imagínate lo que provocaban estos en Jesús, en lo que él estaba haciendo, atacándolo constantemente, tirándole trampas, haciéndole preguntas. O sea, era fácil anular o desviar, y eso no, deberíamos de lograr que eso no pase. Y recuerda esto, en lo que nos enfocamos se expande. Si nos enfocamos en que aquí está esta persona y esta persona es la que me complica la vida y las reuniones y el trabajo, si me enfoco solo en eso es como que se hiciera más grande de lo que realmente es, ¿verdad? Entonces tenemos que lograr encontrar esa seguridad y que no nos anule. Definitivamente. Encontrar esa seguridad, o sea, lo que estás diciendo, Fer, me hace completamente sentido. Encontrar esa seguridad, esa identidad que Dios puso en nosotros puede ser una clave. Más que gestionar a alguien, porque yo encontré en la Biblia ayer un tóxico. En la Biblia habla de un tóxico. ¿Cuál? Eliab, el hermano de David, era un tóxico. Tal vez, Eliab. si lo examinamos aquí. Eliab. Eliab. ¿Qué estás haciendo aquí? Yo sé que lo que hay en tu corazón. Hablando de identidad, yo pensaba en David porque anoche lo estudiaba y vemos cómo el Espíritu de Dios, Samuel unge a David por mandato de Dios y le dice, no mires su apariencia, porque los humanos miran lo externo, pero solo Dios mira el corazón. Entonces me vas a ungir a David y el Espíritu de Dios cae poderosamente sobre él, dice la palabra. Pero cuando él va a ver la batalla del filisteo Goliat para echárselo con la onda, Eliab entra en escena y eso me hace pensar que a veces nuestra batalla no es contra personas, sino contra potestades, dice la palabra.
y cómo el enemigo puede usar a cualquier persona o nos puede usar incluso a nosotros con nuestra misma boca para poder descalificar a alguien que ya ha ungido el Señor. Porque aquí el Señor decía, yo veo el corazón de David, pero él decía, yo conozco tu malvado corazón, le decía Eliab. Que solo venís a ver qué pasa, porque yo sé cómo sos tú. Entonces, a veces tenemos que entender que nosotros tenemos una identidad dada por el Señor, la cual no le va a gustar al enemigo y va a usar cualquier medio para desestabilizarnos o sacarnos de esa identidad. Entonces, lo que tú decís, Fer, encontrar la seguridad en Dios, que es quien me da la identidad, hace callar las bocas del enemigo, no precisamente de las personas, sino el enemigo puede hablarte hasta por las personas que más amas para descalificarte. Y Nikki, por eso tenemos que tener cuidado de con quién estamos frecuentando, a quién le estamos dando este permiso de que no solamente opine. Miren, opinión pueden tener todos, pero lo que hace esa opinión en mí, yo la mando, yo la determino. Y me impresiona que Marian Rojas Estapé ponga acá el hecho de perdonar, ¿verdad ustedes? Porque eso abre un espacio y para nosotros, que seguimos a Dios, que seguimos a Cristo y que estamos en ese esfuerzo constante de vivir conforme a su voluntad, esto nos abre más cancha de lo que el comentario o la autora da lugar. Porque cuando perdonamos, damos gracia y misericordia, y es en ese momento la persona y la toxicidad de su comentario se bajó. La anulaste. Le anulamos, ¿verdad? Es ese componente que le anula toxicidad y la persona puede enojarse, puede reaccionar. Los fariseos mencionabas, Fernando, Jesús seguía actuando igual. No cambiaron su naturaleza, no dejó de ser amoroso, de ser amable, de ser compasivo. Podían decir, igualmente tenía compasión de ellos. Entonces ahí es donde nosotros, dependiendo con quién nos juntamos, vamos a anular o elevar el nivel de toxicidad. Pero si vamos a ayudar, que sea para recordar las promesas, la identidad que Dios ya dijo de nosotros. Y por eso, si los amargados van juntos, los alegres también. Aquí estamos ahorita sentados. Échale, los aquí alegres. Estamos. Muy bien, aquí Mira, estamos. y quiero construir algo sobre lo que dijo Nikki. Y me gustó mucho lo que dice porque, digamos, Eliab le cuestiona a David, ¿verdad? Cuando va hacia dejarle, de hecho, a dejarles comida. Unos y encima quesitos ayudarles. pobre ahí. Pero cuando... Unas boquitas llevadas. Pero cuando lees un versículos anteriores a lo que acabas de mencionar, te das cuenta que Eliab estuvo en el ungimiento de David. Exacto. Entonces, mucha gente Ay, te va a algún criticar porque corazón tiene envidia, lastimado. literalmente. O sea, lo que ahí estaba mostrando Eliab era la envidia porque él no fue ungido como el próximo rey. Él ya lo sabía. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente te va a estar criticando y la gente que tenés alrededor tóxica muchas veces te va a criticar porque quiere lo que tú tienes. Ahora bien, yo me recuerdo de un testimonio de Joyce Meyer, una famosa predicadora impresionante, que ella hablaba acerca de una persona que tenía frente cuando ella estaba predicando. Dice que había una mujer que hacía unas caras horribles cuando ella estaba predicando y dice ella que ella estaba hasta Ay, qué incómoda, miedo. qué horrible, porque cuando estás predicando y ves a alguien que está así como, incluso ya solo con los brazos así Perdés cruzados, te perdés el foco. Y dice que encima de eso, a media prédica, la mujer se levanta y se va. Y entonces ella se quedó así, ¿será que dije algo malo? Entonces la descompuso. Y ella cuenta que días después se encuentra a la mujer y le dice, perdóneme, lo siento, me tuve que levantar de su prédica, me estaba bendiciendo tanto, pero tenía una emergencia en el hospital y usted no sabe lo que su prédica hizo en mí, le quiero agradecer. Y dice que ella le cambió todo. Porque muchas veces, ahora lo que llevo es esto, a veces suponemos Eso. que las personas también tienen algo contra nosotros y también aquí la doctora Marian nos dice algo. También tenemos que tener el saber el por qué, preguntarnos por qué las personas actúan así, por qué están tan serias. Entonces tenemos que también tener misericordia y saber qué están pasando, qué problemas tienen en casa. Tal vez su hijo está enfermo, tal vez acaba de pasar una ruptura emocional, no sé. Y tener esa misericordia, obviamente, es preguntarnos, averiguar y también no permitir que esas emociones que nos están transmitiendo muchas veces sin querer permeen también nuestro corazón y nosotros orar por esas personas y nosotros definir hasta dónde dejar que esas cosas lleguen a nuestra vida. ¿Sabes qué creo que le daría así como el balance completo, verdad? Porque hemos hablado que estas personas no nos anulen, no nos desenfoquen, no nos desvíen, pero
pero tal vez yo pensaba, o sea, como me encantó el término, ¿verdad? El tóxico universal, y podríamos salir de aquí. Este es tóxico universal, esta también. Tú y tú, júntense, van para allá. Es como tóxico individual, pero la verdad es que si le quitamos esas etiquetas y no salimos hoy de aquí viendo quiénes son y quiénes no, sino que Dios ama a esas personas y al rato Dios podría usarnos para que esas personas puedan encontrar una solución, un milagro, acercarse a Dios, o tal vez no, pero que nosotros podamos tener esa sensibilidad, porque Jesús no le tiraba a los fariseos como porque para eso vino. O sea, él simplemente es como ponía las verdades, las defendía, hacía lo que el Padre le había dicho, pero si uno de estos tenía la humildad para acercarse, Jesús lo iba a recibir, lo iba a ayudar, y hay casos en los que estuvo platicando con los fariseos y él quería también enseñarles y quería que se acercaran a Dios. Entonces, solo que podamos tener ese balance que Dios nos llamó a llevar amor, a llevar comprensión y no salir a etiquetar este es el tóxico yo universal. siempre güey. pienso en la cara de Esteban cuando vio llegar al cielo a Pablo, ese tóxico universal. Pablo, yo te vi cuando estaba a punto de morir. Ahí estaba. Me recuerdo que Pablo así, estábamos, no recuerdo ese momento, ¿verdad? ¿Saben ustedes, mis amigos? Aquí mencionaban bastantes aspectos que creo debemos tomar en cuenta y resaltar. Marian Rojas Estapé nos va a dar buenas herramientas, pero vamos a evidenciar en este y en cualquier otro libro muy seguramente esa falencia de quedarse en lo humano, y por eso necesitamos apelar a lo divino. Y lo divino solamente está en Cristo. Y solamente Cristo nos puede ayudar a transformar y entender, ok, debo amar, perdonar a estas personas. Muchas veces no es nuestro papel ser aquel que acerca y debemos manejar lo que incide en nosotros, pero sí podemos interceder por estas personas y podemos orar por estas personas. Yo pensaría, ¿cómo podemos ser un Eliab emocionándonos por lo que nuestro hermano David va a hacer, no tener envidia y entonces nosotros extender gracia y misericordia? Es fácil pensar en alguien más nos está criticando por ser David, pero ¿y si somos nosotros los que debemos alegrarnos por los demás? Eso nos deja también tarea, porque en Cristo sí lo podemos hacer. Quería invitarnos, Nobel, ¿qué tal si nos dirigís en oración y ponemos todo esto delante de Dios? Claro que sí. Quiero orar por ustedes y se está pasando por un momento a lo mejor de saber que tiene alguna relación que también hay que cortar a veces, que el Señor pueda darnos sabiduría. Señor, yo te quiero pedir para que tú nos ayudes a tener también sabiduría, saber en dónde nosotros confiar, danos ese discernimiento de tu espíritu para saber qué relaciones son las que tengo que tener alrededor. Ayúdanos a tener esas personas que también nos inyectan, esas personas vitamina que necesitamos en nuestras vidas, y ayúdanos a tener compasión de aquellas personas que muchas veces nos drenan nuestras energías, nos drenan nuestro gozo. Señor, te pedimos que tú nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Luego de este breve corte continuamos con más. Esto es Vaya con Dios. Vaya con Dios. ¿Qué nos dice Marian Rojas Estapé entonces, Fer, acerca de los pensamientos positivos? Para estar consciente de estos pensamientos, te doy algunas pautas que pueden servirte. La primera es, esto que me inquieta es sustancial o carece de importancia. Detente un segundo. Puede ser que mi mente me esté engañando o agrandando o distorsionando este tema. Acepta que esos pensamientos no siempre dicen la verdad. En ocasiones pueden ser correctos, pero en muchos casos falsean la realidad. Número 2, ¿qué emoción me produce este pensamiento? Conociendo nuestro esquema, ¿cuál es mi estado de ánimo hoy? ¿Cuál es la causa del posible bajón o momento sensible? Sueño, drogas, cansancio, circunstancias externas, etc. Número 3, observa el impacto que cada pensamiento negativo genera en tu cuerpo. Toma conciencia de cómo puede influir en tu organismo un pensamiento tóxico o dañino. Taquicardias, sudoración, dolor de cabeza, molestias gastrointestinales, contracturas musculares y demás. Y hablando hoy del Día Internacional de la Menopausia, vamos a hablar de todo esto.
No traduzcas automáticamente cada pensamiento en palabras. Uno es dueño de sus silencios y esclavo de sus palabras. Haz una pausa y pondera lo que vas a decir y sus consecuencias antes de expresarte. Número 5. ¿He sido capaz de salir de esto que me preocupa o de algo similar en otros momentos? Y nos hace esta pregunta la autora. ¿Cuál fue el primer paso para salir de ese bucle? Número 6. No presupongas lo que piensan los demás. Eso es muy importante. Estoy seguro de que esto piensa de mí. A veces pensamos eso. Tus sospechas pueden ser infundadas. No prejuzgues. No prejuzgues, vaya si es necesario eso. Número 7, háblate en positivo. Di algo sobre ti que sea cierto y que te ayude a crecer en seguridad. Número 8, agárrate al presente, a tu capacidad de actuar hoy y ahora. Número 9, ten visión de futuro. Decide si esta es una batalla en la que compensa que te desgastes en este momento. Relativiza, plantéate si lo que ahora parece decisivo tendrá importancia dentro de un año. Wow, qué importante eso. Número 10. No actúes ni respondas si tienes pensamientos automáticos negativos. Espera date una oportunidad. Sé capaz de cambiar tu lenguaje sustituyendo, por ejemplo, problemas por desafío o error por segunda oportunidad. Emplea palabras que te acerquen a ti al optimismo, como son la alegría, la paz, la esperanza, la confianza, pasión, ilusión. Yo casi creo que la doctora Marian Rojas aquí nos está hablando del fruto del Espíritu. Así es, así es. Número 11, busca lo positivo en cada situación. Cualquier circunstancia puede valorarse en clave de problema o en clave de solución. Piensa en Tomás Alva Edison y su famoso dicho, no fracasé, solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Número 12, un pequeño consejo en momentos de bucle mental. Escribe el torbellino de pensamientos en un papel y refútalos. Por ejemplo, mi cuñada me odia. Posteriormente, replica este pensamiento: hoy tiene un mal día, en general no es tan dura conmigo. Puede parecer un autoengaño, pero a la larga realizar este simple ejercicio tiene consecuencias saludables para la mente y para el cuerpo. Yo me repito, mis cuñadas me aman. ¡Eso! No digamos mi suegra. Sigamos con la lectura. Ni con esto de una vez hiciste puntos, ¿oíste? Ah, seguro. Que dicen que sos el favorito de tu suegra. Sí, sí. Seguí. Sí, dicen que es una gran responsabilidad, pero sí dicen que tiene Es toda un la gran razón. poder. Ronnie, tranquilo. Que tu voz interior te apoye y no te anule. Cuidado con boicotearse, pues puede llevarte a fracasar antes incluso de haber iniciado tus propósitos. Los pensamientos son muy importantes, por eso es necesario que siempre pensemos en lo que estamos pensando. Así es, ¿cuál es el hombre en su corazón? Así es él. Y la palabra tiene razón en esto, y cuando hablamos de pensamientos solo nos vamos muchas veces a la psique, estamos hablando de mente, alma, pero tenemos que entender que nuestro corazón tiene incidencia en esto y nuestros pensamientos deben ser cuidadosos. Y cuando nosotros los dirigimos, entonces tenemos ese dominio propio del cual habla la Biblia. Ustedes, y Dios nos dice, ustedes no se tienen por qué dejar llevar, tengan dominio propio. Y podemos entonces dirigir nuestros pensamientos, porque ya lo decías mencionando a Zig Ziglar, probemos un pensamiento negativo y las consecuencias, lo decía Marian Rojas, y carcome a ustedes. Y uno se va con las presuposiciones y dice, no, esta persona me odia, y cuando sentimos, tenemos armada una novela, una serie de Netflix ahí, de streaming ahí, y ya sentimos que todo el mundo está en nuestra contra. Exacto. Y podríamos, tomando lo que aprendíamos del segmento anterior, creer que todos son tóxicos universales, el mundo está en contra de mí, y tal vez es uno. O tal vez el tóxico sos vos. Ajá, que uno no está evaluando su nivel de toxicidad, y esa toxicidad pueden ser los pensamientos negativos, Nikki. Y es que a veces Dios no está interesado en cambiar nuestras circunstancias o cambiar las personas que están cerca de nosotros, sino está interesado en cambiar nuestra mente. ¿Por qué? Porque si no aprendemos a controlar nuestra mente, ahí entra el enemigo. O sea, el enemigo ve que controla tu mente y ahí te tiene. ¿Y cómo controlamos nuestra mente? La verdad que la Biblia habla de y conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. Y a veces no sabemos de qué se trata cuando habla de esa verdad, porque hay muchas verdades en la vida,
pero no todas nos hacen libres. Y a veces nosotros controlamos lo que comemos. Por ejemplo, yo trato de consumir vegetales, consumir todo, igual. todo en cáscara, nada en bolsa. Totalmente es nuestra historia, tranquila. Y cuido mucho lo que como, pero descuido a veces lo que pienso. ¿Y cómo puedo ayudarme a cuidar lo que pienso? Cuando la palabra dice, y conocerán la verdad, está hablando de la palabra del Señor. A veces yo tengo que soy una víctima y digo, no, pues eso lo dijo por mí. Entonces viene mi Bobby hermoso y me dice, usted está cansada, usted tiene sueño, usted tiene hambre. Cómete uno. Pero a veces, y la mayoría de veces, es que yo no he ido a la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos las tentaciones de Jesús, Él no había comido en 40 días y creo que 40 noches. Y viene Satanás y le habla que Él puede convertir en pan si quiere las piedras. Y Jesús hace una revelación que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Está hablando de la Biblia. O sea, ¿qué pasa si yo me levanto y afilo mi espada, como contaba Ronnie hace algunos domingos? Y afilo la espada, que es la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor, en la mañana, y yo salgo equipada con lo que Dios dice de mí. Tengo un buen descanso, una buena alimentación. Puedo ver el mundo de una manera distinta, a diferencia que si me levanto corriendo estresada, no me recuerdo de abrir las Escrituras y ver lo que dice ahí del Señor. Es esa verdad la que nos va a hacer libres. Exactamente. Está hablando de Jesús, ¿verdad, Nikki? De cuando dice... y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, porque necesitamos a Jesús y necesitamos que Él nos ayude no solamente con lo que pensamos, sino de la manera en que actuamos, pero eso va siempre a ir hacia adentro, Fer. Sí, va a ir de la mano con lo que decía Nikki, ¿verdad? En la medida que estamos leyendo la Biblia y eso nos está transformando, pues que podamos preguntarnos, ¿qué dice la Biblia, verdad? Tengo esta situación, me pusieron en jaque, me tiraron una curva, pero antes de explotar, ¿qué dice la Biblia? Eso va a ser clave con lo que Nikki bien nos explicaba. Y a eso le podríamos sumar una palabrita que ahí nos decía la autora que me tuve que ir a buscarla porque no estaba seguro de qué era, es relativizar. Relativizar, ¿qué quiere decir? Y te voy a dar mi versión simplificada, así como bájale a tu drama, así como cero drama, cero drama, bájale un poquito a tu historia. No le subas vos. Y que lo podamos... es que si le quitas el drama lo puedes ver más objetivo, ¿verdad? Y la definición es, relativizar no significa olvidarte de los problemas, sino darles la importancia que de verdad tienen, ¿verdad? Tal vez, pues sí, estuvo mal, pero tal vez no es la gran cosa para que hagamos ese relajo, ¿verdad? Sino nos calmamos. ¿Qué dice la Biblia? Le bajamos al drama. Muy bien. Y podemos afrontar mejor cualquier situación, ¿verdad? Y tal vez es un gran clavo, pero entonces hablamos con las personas que hay que hablar, oramos, encontramos fuerza en el Señor y no hacemos un gran drama por todo, ¿verdad? No es negación, es llevar las cosas al Señor. Jesús, me llama la atención que Jesús era amigo de todos, pero íntimo de pocos, ¿verdad? Entonces, al final, tenemos que tener mucho nosotros cuidado de las personas que tenemos alrededor. Y cuando yo leía también a la doctora Marian Rojas, me encantó mucho. Ella tiene hasta ahorita, según yo sé, 3 libros y los he tratado de poner en práctica con el tema de las personas vitamina y todo esto de las emociones. Y me ha ayudado mucho porque no me daba cuenta que a veces las personas dejaban como su basura mental en mí, su carga. Perdón, pero es que lo menciona. Lo que pasa, Perdón, pero es que es cierto. Pero lo que pasa es que Cuidado. me di cuenta que cuando a veces uno platica con gente y uno sabe cuando hay personas que tal vez uno mismo no le agrada a esa persona. Y yo digo, ¿cómo las personas empiezan como a tener el poder sobre ti? Porque entonces uno, como dice la doctora, cada uno se achicopala, como dice uno al buen Chapín. Pero no, literalmente cuando uno tiene el gozo del Señor y uno está en la alegría del Señor, uno tiene que cambiar los ambientes en donde está. Y si la persona que a lo mejor que está en tu trabajo, está en el lugar donde tú laboras, en la iglesia, donde sea, las personas es preferible yo incomodarlas con mi alegría, yo prefiero incomodarlas con mi positivismo, que ellos me incomoden a mí con su amargura o que ellas me incomoden a mí con lo que traigan. ¿Saben por qué? Porque tiene más peso el llegar con alegría que el que llega con amargura. Entonces, cuando llegas con alegría, llegas con gozos porque está el Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo tiene más peso sobre toda cualquier cosa. Entonces,
tenemos que procurar tener el fruto del Espíritu. Y Gálatas nos enseña esto. ¿Qué es el fruto del Espíritu? Es tener gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe, dominio propio. Y entonces llego con unas personas y hay alguien que dice, ay, ahí viene todo, pero te miran feliz. Sí, vas a caer mal, pero prefiero caer mal con alegría y que todos los demás estén felices alrededor mío. Y al final tú vas a permear más con esa alegría porque tiene más peso sobre eso. Entonces, yo creo que tenemos que ser portadores de la presencia de Dios, ser portadores de las palabras que aporten también alegría, que aportes buenos comentarios. Hay personas, muchas veces nosotros tenemos que ir a los lugares y yo agarré una costumbre y no lo hago por hipocresía, lo hago porque lo siento. Trato de ver en alguien, en las personas, algo que lleven bonito puesto. Digamos, yo puedo tenis. decir, sí, los tenis, o yo puedo decir, qué bonito el saco que trae Fernando, el color gris, o voy a decirlo en inglés porque hay personas que nos vean, Eso. o la chumpa, o la jacket que trae Ricky, o el color verde, como le queda a Nikki, etc. Entonces, aportar ese valor en las personas, y creo que eso te va a abrir más puertas, ¿verdad? Porque cuando las personas llegan con queja hacia alguien, lo primero que haces es, no quiero hablar contigo, pero cuando llegas con una palabra de alegría, con positivismo de parte de Dios hacia las personas, les vas a traer alegría. Entonces quiero invitar a todos los que nos escuchan, que están tal vez en hospitales, si tú eres médico, tú eres especialista de la salud, creo que si conoces a Cristo, nuestro deber en lo que Dios nos ha llamado es llevar esperanza a las personas, aunque el diagnóstico no diga lo mismo. Entonces nuestra tarea es llevar esperanza. Qué lindo eso que nos recordás, Nobel, porque está en nosotros. Yo buscaba un pasaje acá en Romanos 12, 17. Pablo, el autor de Romanos, nos está diciendo, no paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, sino dejen a Dios las cosas. ¿Y saben qué? Termina diciendo aquí el verso 21 de Romanos 12. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y cómo nosotros, en relación a las personas, o podemos dejar que los pensamientos negativos nos controlen y nos digan, esta es una persona mala, esta es una persona que busca tu mal. No estamos hablando de ser también ingenuos y dejarnos llevar y que nos lastimen porque sí, pero es entender que nosotros no respondemos mal por mal. Es que esa diferencia que Jesús nos planteaba, esa diferencia que la palabra nos plantea, nos dice, ustedes deciden por dónde van, ¿verdad? Ustedes deciden, y nosotros vamos a tener que enfrentar a las personas con esta verdad. Dios nos da esa capacidad y no es un pensamiento, decías, no es una actitud meramente positiva porque sí, decías algo. En Dios. Así es. En Dios, porque necesitamos de Dios, Nikki, para llevar bendición a los demás. David era el ungido del Señor, hablábamos en el segmento anterior. Y el pobre vivía encuevado porque lo andaban persiguiendo por todos lados. Pero ¿cuál era esa clave de David? Vemos el Salmo 119, 147, que dice, me anticipo al alba y clamo, en tus palabras espero. Y mis ojos se anticipan a las vigilias de la noche para meditar en tu palabra. El Señor lo aconsejaba, en verdad. En las noches instruía su corazón. Creo que esa es la clave. Llenarnos con la palabra de Dios, tanto en la mañana como en la noche. Así es. Y es que, ¿sabes qué? Creo en esos momentos difíciles que podemos tener un choque con una persona así complicado, como que en esos momentos sale lo que está en lo profundo de nuestro corazón, ¿verdad? Si hay lo que has estado guardando. envidia, disensiones, griterías, y eso es lo que va a salir, ¿verdad? Porque son momentos tensos. Si por otro lado hemos estado como construyendo amor, trabajando en la capacidad de perdonar y poniéndole atención a esas cosas, pues es más fácil que eso salga, ¿verdad? Si no lo hemos estado cultivando, va a ser muy difícil. O sea, ahí no lo vamos a poder fingir. Y la autora nos enfocaba y nos recomendaba buscar lo positivo en cada situación, ¿verdad? Y si a eso le sumamos lo que Dios ha dicho, lo que dice en la palabra, que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, pues va a tener más sentido, va a tener, ahí sí, no solo es, si yo me voy a mentalizar, voy a ver todo lo bueno. No, hay una promesa detrás de eso. Dios está con nosotros, Dios quiere ayudarnos y pues, hay cosas que tenemos que afrontar y que tenemos que salir adelante tomados de la mano de Dios. Así es, gracias Fernando.
Y amigos, estamos hoy maravillados. Dios ha estado haciendo milagros, nos ha estado mostrando que quiere hacer milagros. También hemos aprendido a poder gestionar tanto esas relaciones con las cuales tenemos día a día, pero también los pensamientos que cultivamos día a día. Y hoy creo, Nikki, es un buen momento para llevar todo esto delante de Dios y decirle: Señor, necesito de ti para cuidar mis relaciones, pero también mis pensamientos. Gracias, Señor. Oremos, Padre. Gracias porque tú nos has mostrado grandes verdades hoy. Nos has aconsejado, Señor, y como decía el rey David en tu palabra, permítenos meditar en tu ley de día y de noche. Y cuánto amamos tu ley, Señor, todo el día meditaremos en ella. La palabra dice que tus mandamientos nos hacen más sabios que nuestros propios enemigos. Así que, Señor, gracias por cualquier circunstancia que tal vez nos está oprimiendo o tal vez nos está haciendo buscar más de ti, porque son esas circunstancias las que nos dan la fe para seguir en el camino que tú quieres, para seguirte buscando, para seguirte escuchando. Señor, no permitas que caigamos en solo obedecerte sin tener una amistad contigo. Queremos ser como ese Moisés que buscaba tu rostro, Señor, como ese David que agradaba tu corazón, Señor, como José, como Daniel, como María, Señor, que hizo suya cada palabra que tú le enviaste y la vivió. Así que, Señor, gracias porque en tu palabra nos muestras a personas como nosotros que tenían algo especial, que cuando eran ungidos por el Espíritu Santo tú les dabas identidad. Señor, permite que nosotros podamos caminar como todos esos ejemplos, sobre todo poniendo la vista en Jesucristo, Señor, que Él pueda ser nuestro modelo de vida y que en cada decisión y en cada persona que veamos podamos ver a Jesús, porque vamos a ser conocidos como tus discípulos a manera de que nos amemos entre nosotros. Pon en nuestros corazones ese amor que solo viene de ti y esa necesidad de buscar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Gracias, Nikki, por esa oración. Y amigos, esa misma oración le queremos llevar a ustedes, que puedan tener un momento en familia. Este fin de semana se nos viene para podernos congregar, ¿verdad? ¡Ay, estamos Y hablando poder del cielo! buscar algo. Está precioso. Serie favorita. Pero ante todo, invitarle a que usted recuerde que es la capacidad de decidir hoy la que nos permite cambiar esa forma de pensar. Y ustedes han estado compartiendo con nosotros cómo han visto la mano de Dios y su gracia y misericordia. Fer, ¿qué consejo le damos para finalizar a nuestros amigos? Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría para tomar buenas decisiones y para poder disfrutar lo que Él ya nos ha dado. Así es, Nobel. Seamos personas que agreguen valor a las demás, tengamos siempre palabras positivas de parte de Dios para los demás y seamos quienes cambian el ambiente para bien. Perfecto. Ya lo escuchó hoy en la mañana el Señor. Si no lo ha escuchado, búsquelo, que lo instruya por la noche, porque va a ser feliz con sus mandamientos. Así es, amigos, hoy estuvimos hablando de gracia y misericordia. Dios la ha tenido para nosotros la podemos tener para los demás. El lunes vamos a continuar con más crecimiento personal, pero hoy le queremos dejar este consejo de congregarse y le decimos entonces: no vaya solo, no vaya mal acompañado. Todos nos recordamos.